Si les platico esta historia, sé que muchas personas no van a creer lo que descubrí en el sótano de la casa donde laboré durante 18 años. Pero juro por Dios y por el alma de mi Santa Madre que cada palabra que voy a decir aquí es la pura verdad. Lo que presencié ahí abajo fue tan impactante, tan perturbador, que hasta hoy, 3 años después, todavía tengo pesadillas. Un hallazgo que cambió no solamente mi existencia, sino que salvó la vida de 17 personas que estaban padeciendo horrores justo debajo de mis pies. Hola, mis queridos. Me llamo María de los Dolores, pero pueden decirme Doña María. Tengo 52 años. Soy de Guadalajara. Antes de empezar, quiero saber de dónde nos están viendo este video. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar de qué ciudad nos están escribiendo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de México y hasta del extranjero. Esto ayuda muchísimo a esta trabajadora a seguir compartiendo sus relatos. Quiero mandarles un saludo a todas las empleadas domésticas, trabajadoras del hogar, cuidadoras que me están viendo. Ustedes son unas guerreras. El trabajo que realizamos es honrado e importante. Si también trabajan o han trabajado en casa de familia, déjenme en los comentarios su ciudad. Vamos a formar una red de apoyo entre todas nosotras. Era el año 2005 cuando inicié mi trabajo en la residencia de los Mendoza. Acababa de separarme de mi esposo. Tenía 3 hijos chicos que criar sola y la situación estaba desesperante. No tenía ni para comprar una tortilla. Fue cuando una vecina me platicó que conocía una familia acomodada que necesitaba empleada de planta. Decía que pagaban bien. Familia educada, casona grande en las Lomas. En mi mente parecía la salvación. Me acuerdo perfectamente del día de la entrevista. Era una mansión enorme, con portón eléctrico, jardín que parecía de película. Doña Elena me recibió en la sala, una mujer elegante, como de unos 45 años, güera, muy bien vestida. Hablaba quedito, educada, me ofreció agua, preguntó sobre mi experiencia. Don Carlos, el esposo, apareció rapidito nomás a saludarme. Hombre alto, pelo canoso, lentes, muy serio pero amable. Tenían 2 hijos, Pedro de 15 años y Ana de 12. La casa era un sueño, gente. 5 recámaras, 3 baños, alberca, asador, cochera para 3 carros. Mi cuartito quedaba atrás, pequeño pero arregladito, con baño propio. Doña Elena me enseñó todo, explicó la rutina, platicó las reglas de la casa. Parecía todo muy normal, muy organizado. El sueldo estaba bueno para esa época, con prestaciones, todos los derechos. Pensé, ¡ay, Dios mío, qué suerte la mía! Los primeros meses transcurrieron tranquilos. Despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno de la familia, se lo llevaba a la cama a doña Elena. Le gustaba desayunar en la cama mientras leía revistas. Don Carlos salía temprano al trabajo, algo relacionado con importaciones. Nunca entendí bien qué. Los niños eran educados, me trataban con respeto. Pedro estaba en la preparatoria, medio rebelde como todo adolescente, pero nada del otro mundo. Ana era una ternura, siempre me ayudaba a doblar la ropa, platicaba conmigo sobre la escuela. La rutina era pesada, no voy a mentir. Limpiaba toda la casa, cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba la alberca, el jardín, pero era un trabajo digno y me trataban bien. Doña Elena siempre elogiaba mi sazón. Decía que nunca había tenido una empleada tan cuidadosa. Don Carlos era más reservado, saludaba educadamente, pero no era de platicar mucho. Normal, ¿no? Cada patrón tiene su manera. Pero había algo raro en esa casa. Algo que desde el primer día me llamó la atención, pero que trataba de ignorar porque necesitaba la chamba. El sótano. La casa tenía un sótano grande y desde el primer día, doña Elena fue muy clara. María, no debes bajar al sótano bajo ninguna circunstancia. Es área privada de la familia. Tiene documentos importantes, objetos de valor. Es por seguridad. ¿Entiendes, verdad?
Yo entendí. Claro. Casa de ricos siempre tiene sus secretos, sus tesoros guardados. No era de mi incumbencia, pero lo que me molestaba eran los ruidos. Durante el día, cuando la casa estaba vacía, escuchaba sonidos que venían de allá abajo, como pasos, arrastrar de muebles, a veces un ruido como si fuera una máquina funcionando. Pregunté una vez a doña Elena, y me dijo que era el sistema de clima, que el sótano tenía una cava climatizada para los vinos de don Carlos. Tuvo sentido en ese momento. Los ricos tienen esas cosas finas, ¿verdad? Vino que tiene que estar a la temperatura correcta, esas cosas. Pero seguía molestándome porque los ruidos eran diferentes de lo que esperaba de una cava. No parecía máquina, parecía movimiento humano. Y tenía horarios específicos, siempre entre las 2 y 4 de la tarde, cuando don Carlos estaba en el trabajo y doña Elena había salido a sus actividades sociales. Durante el primer año, logré ignorarlo completamente. Tenía demasiado trabajo para andar pensando tonterías. Cuidaba la casa, a los patrones, mandaba dinero a mis hijos que se quedaron con mi mamá en Guadalajara. En mis descansos iba a visitarlos. La vida se estaba organizando, ¿saben? Finalmente tenía estabilidad económica, un techo sobre mi cabeza, patrones que me respetaban. Pero fue en 2006, en mi segundo año en la casa, que pasó la primera cosa realmente extraña. Era un jueves por la mañana. Estaba terminando de lavar los trastes del desayuno cuando sonó el timbre. Era un hombre joven, como de unos 25 años, muy flaco, con cara de asustado y ropa sucia. Preguntó por don Carlos. Dijo que tenía una cita programada. Doña Elena no estaba. Había salido al salón. Le dije que don Carlos estaba en el trabajo, que regresaba hasta la noche. El muchacho se puso nervioso. Empezó a sudar frío. Miraba para todos lados, como si alguien lo estuviera persiguiendo. Dijo que era muy importante, que don Carlos le había pedido específicamente que viniera pues a esa hora. Insistió tanto, parecía tan desesperado, que terminé llamando a don Carlos al trabajo. Él contestó medio molesto, pero cuando le platiqué del muchacho, cambió completamente el tono. Se puso nervioso. Dijo que mandara al muchacho lejos inmediatamente, que había habido un malentendido, que se comunicaría después. El muchacho se puso aún más nervioso cuando le conté la respuesta. Empezó a caminar de un lado para otro en el portal, murmurando cosas que no podía entender. Antes de irse me agarró del brazo y me miró a los ojos con una expresión que hasta hoy me pone la piel chinita. Si supiera lo que realmente pasa en esta casa, saldría corriendo y nunca regresaría. Ellos no son quienes usted piensa que son. Me quedé helada, gente. Le pregunté qué quería decir, pero nada más movió la cabeza. Miró otra vez hacia la casa, como si estuviera grabando cada detalle en su memoria, y salió corriendo por la calle. Nunca lo volví a ver, pero esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza por días. Esa noche, don Carlos llegó más temprano de lo normal y fue directo a platicar con doña Elena en su recámara. Yo estaba arreglando la sala cuando escuché la conversación medio alterada, pero no podía entender todo. Escuché algunas palabras sueltas. Problema, cuidado, sospechando, cambiar procedimiento. Al día siguiente, doña Elena me llamó para una plática seria. Me explicó que a veces aparecían personas extrañas en la casa, gente malintencionada tratando de aprovecharse de la familia, inventando historias, pidiendo dinero. Dijo que había personas que sabían que ellos tenían posibilidades económicas y trataban de hacer fraudes. Platicó que si alguien aparecía otra vez con conversación rara, debería avisar inmediatamente y no hacer caso a invenciones. Eso me tranquilizó un poco, pero también me puso más atenta. Comencé a poner más atención en las cosas de la casa, en los movimientos de la familia, en las conversaciones que podía escuchar. Y fue así que empecé a notar otros detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, don Carlos recibía muchas llamadas tarde en la noche. Siempre salía al jardín para contestar.
Hablaba bajito, parecía nervioso. Cuando yo me acercaba, colgaba rápidamente y se metía a la casa. Y tenía una agenda que siempre guardaba cerrada con llave en el cajón del escritorio. Una vez, limpiando ahí, vi que se le olvidó el cajón abierto. No pude leer todo, pero la agenda estaba llena de nombres raros, números de teléfono y horarios marcados siempre en la tarde, casualmente en el mismo horario que escuchaba los ruidos en el sótano. Y había otra cosa que empezó a llamarme la atención. A veces, cuando regresaba del mandado o de la farmacia, veía a don Carlos subiendo del sótano por el lado de afuera de la casa. Había una entrada lateral que daba directo al sótano, que nunca había notado bien antes. Siempre parecía sudado, nervioso, miraba alrededor para ver si alguien lo estaba viendo. Cuando se daba cuenta de que había llegado, forzaba una sonrisa y explicaba que había ido a buscar vino en la cava o a revisar el sistema de clima. Pero lo que más me intrigaba era el cambio en el comportamiento de la familia después de ese incidente con el muchacho extraño. Se pusieron más reservados, más cuidadosos. Doña Elena empezó a darme menos libertad para andar por la casa. Siempre me conseguía tareas para mantenerme ocupada, lejos de ciertas áreas. Y don Carlos instaló cámaras nuevas. Dijo que era por seguridad, pero yo sentía que era más para vigilarme. En 2007, completando 2 años en la casa, mi relación con la familia se había estrechado mucho. Doña Elena confiaba en mí para cosas importantes. Me dejaba cuidar a los niños cuando salía. Hasta me dio una llave de repuesto de la casa. Realmente me sentía parte de la familia, y ellos siempre lo reforzaban. «María, eres como una hermana para mí», siempre decía doña Elena. «No sé qué haríamos sin ti». Pedro estaba en el último año de preparatoria preparándose para el examen de admisión. Ana estaba creciendo, volviéndose una adolescente linda e inteligente. Yo acompañaba su desarrollo, ayudaba con las tareas, daba consejos. Era como si fueran mis hijos también. Esto hacía todo más confuso, porque genuinamente quería a esa familia. Pero había algo que no me dejaba completamente en paz. Los ruidos en el sótano continuaban siempre en los mismos horarios. Y ahora había empezado a notar un patrón. Siempre que don Carlos recibía esas llamadas nocturnas misteriosas, al día siguiente los ruidos allá abajo eran más intensos y duraban más tiempo, como si lo que fuera que estuviera pasando ahí fuera, resultado de esas conversaciones. Fue entonces que ocurrió algo que cambió completamente mi percepción de la situación. Era una noche de sábado. Estaba en mi cuarto viendo televisión cuando escuché un ruido diferente viniendo del sótano. No eran los sonidos habituales de pasos o máquinas. Era llanto. Llanto humano, ahogado, pero claramente de alguien en desesperación. Me quedé paralizada en la cama, poniendo atención. El llanto continuaba, a veces más fuerte, a veces más bajo, pero persistente. Era el sonido de alguien que estaba sufriendo mucho, tratando de aguantar los sollozos, pero sin poder controlarse completamente. Mi corazón se disparó. Me levanté de la cama. Fui hasta la ventana de mi cuarto que daba al jardín de atrás. Todo estaba oscuro, pero pude ver una luz tenue viniendo de la entrada lateral del sótano. Y había movimiento, sombras moviéndose, voces ahogadas, sonidos que definitivamente no eran de alguien manejando vino o sistema de clima. Era actividad humana, varias personas en plena madrugada. Me quedé ahí por casi 1 hora observando, tratando de entender qué estaba pasando. El llanto paró de repente, como si alguien hubiera sido amordazado. O peor. Las luces se apagaron. Las voces cesaron. Regresó el silencio. Pero yo sabía que no había imaginado nada. Había gente ahí abajo. Gente que estaba sufriendo. Al día siguiente estaba inquieta. No me podía concentrar en el trabajo. Cuando doña Elena bajó para el desayuno, le pregunté si todo estaba bien, si había escuchado algún ruido extraño durante la noche. Me miró de una manera diferente, más penetrante, y dijo que no, que había dormido profundamente.
pero vi un destello de preocupación en sus ojos antes de que desviara la mirada. Don Carlos llegó tarde esa noche y fue directo al escritorio. Lo escuché hacer varias llamadas, hablando bajo, pero en tono urgente. Pude captar algunas palabras. Seguridad comprometida, cambio de lugar, acelerar proceso. Al día siguiente, hubo un movimiento extraño en la casa. Llegaron 2 hombres que nunca había visto, bien vestidos, pero con cara de pocos amigos, y se quedaron platicando con don Carlos por horas. A partir de ese día, noté que la dinámica de la casa cambió sutilmente. Los ruidos en el sótano disminuyeron, pero no pararon completamente. Y doña Elena empezó a darme más tareas fuera de casa. Ir al banco, hacer compras tardadas, llevar a Ana a actividades. Era como si quisieran mantenerme lejos de la casa durante ciertas horas del día. Esta situación continuó por meses. Yo trataba de convencerme a mí misma de que estaba imaginando cosas, que la soledad y el trabajo intenso me estaban haciendo escuchar y ver cosas que no existían. Pero en el fondo sabía que algo muy malo estaba pasando en esa casa. En 2008, completando 3 años de trabajo, pasó el segundo incidente que confirmó mis sospechas. Era un lunes típico. Doña Elena había salido a sus actividades matutinas. Pedro estaba en la escuela, Ana en el colegio, don Carlos en el trabajo. Yo estaba sola en la casa, aspirando la sala cuando sonó el timbre. Era una mujer joven, como de unos 30 años, pero que parecía mucho mayor debido al estado en que se encontraba. Muy flaca, con ojeras profundas, ropa gastada, apariencia de quien no dormía hace días. Estaba nerviosa, mirando constantemente hacia atrás, como si alguien la estuviera siguiendo. Preguntó por don Carlos. Dijo que era urgente, que necesitaba hablar con él sobre su hermano. Le expliqué que no estaba, que regresaba hasta la noche. Ella insistió. Dijo que iba a esperar, que no se podía ir sin hablar con él. Había una desesperación en su voz que me tocó. Le ofrecí agua. La dejé sentarse en la cocina mientras decidía qué hacer. Fue entonces que me contó una historia que me heló la sangre. Dijo que su hermano, Juan, de 19 años, se había metido con drogas algunos años antes. Debía dinero a narcotraficantes y la familia estaba siendo amenazada. Un día aparecieron unos hombres en la casa de su mamá, diciendo que Juan tenía una oportunidad de pagar la deuda trabajando para ellos. Prometieron que regresaría en algunos meses cuando todo estuviera resuelto. Eso fue hace 8 meses y desde entonces no habían tenido noticias. La familia registró la desaparición en la policía, pero no le dieron mucha atención. Otro drogadicto que se fue de la casa, fue lo que escucharon. Pero la mamá nunca se dio por vencida en buscar. Contrató un detective particular con el poquito dinero que tenían. Fue ese detective quien consiguió información. Había un esquema de trabajo forzado operando en la ciudad y el nombre de don Carlos aparecía como uno de los involucrados. El detective dijo que consiguió la información a través de alguien que había escapado de una situación similar. Esa persona contó que existían varias casas en la ciudad donde personas eran mantenidas trabajando en condiciones de esclavitud. Casas de familias aparentemente respetables que usaban sótanos y áticos para esconder esas operaciones. Cuando habló la palabra sótano, sentí que mi mundo giraba. Todos esos años escuchando ruidos, llantos, movimiento extraño. ¿Será que era eso? ¿Será que había gente siendo mantenida prisionera justo debajo de mis pies, mientras yo limpiaba la casa, cocinaba, cuidaba a la familia como si todo fuera normal? La mujer siguió contando que el detective había conseguido la dirección de nuestra casa a través de investigaciones, pero que necesitaba más información antes de involucrar a la policía. Ella había decidido venir personalmente, aún sabiendo el riesgo, porque estaba desesperada por encontrar a su hermano. Mirando a esa mujer destrozada, imaginando a mi propia mamá en la misma situación si uno de mis hijos hubiera desaparecido, sentí una compasión profunda. Pero también sentí miedo. Miedo de descubrir que estaba viviendo encima de algo terrible.
Miedo de perder mi trabajo. Miedo de las consecuencias si me metía en eso. Le dije que iba a tratar de hablar con don Carlos, que tal vez él pudiera ayudar con información. Llamé a la oficina. Expliqué que había alguien buscándolo sobre un asunto urgente relacionado con una persona desaparecida. Cuando logré hablar con él, su reacción fue inmediata y aterradora. La voz se puso helada, controlada, pero amenazante. «Corre a esa mujer ahora mismo, María. Y tú no hablas más nada sobre esto con nadie. Ese asunto no es de tu cuenta, y será mucho mejor para ti si olvidas que esta conversación pasó. ¿Entendiste?» Colgué el teléfono con las manos temblando. La mujer me estaba mirando con esperanza. Preguntó qué había dicho. No tuve valor de contar la verdad. Inventé que estaba en junta, que iba a regresar la llamada más tarde, que era mejor que regresara otro día. Ella anotó su teléfono en un papel y me lo dio, suplicando: «Por favor, si descubre algo sobre mi hermano, me habla. Se llama Juan Silva. Tiene 19 años. Es moreno, chaparro. Tiene una cicatriz pequeña en la frente de cuando se cayó de la bicicleta de niño. Es todo lo que nuestra familia tiene. Por favor, ayúdeme». Después de que se fue, me quedé el resto del día completamente perturbada. No podía hacer nada bien. Cada tarea doméstica me recordaba la posibilidad terrible de que había personas sufriendo en esa casa. Cada vez que pasaba cerca de la puerta que daba acceso al sótano, sentía un frío en el estómago. Una sensación de que estaba siendo observada por ojos que no podía ver. Cuando don Carlos llegó esa noche, me llamó para una conversación en el escritorio. Nunca lo había visto tan serio, tan intimidante. Cerró la puerta, me mandó sentar y empezó a hablar con una voz baja, pero firme, que me dejó aterrada. Dijo que personas desesperadas a veces inventan historias locas, tratan de perjudicar a familias honestas y trabajadoras como la suya. Que había mucha gente mala en el mundo dispuesta a difamar a personas de bien por envidia o interés. Platicó que yo era prácticamente de la familia, que confiaba en mí como nunca había confiado en nadie, pero que necesitaba entender que existían cosas que no eran de mi cuenta. Prometió que si seguía siendo discreta, leal a la familia, respetando su privacidad, él consideraría darme un aumento sustancial a fin de año. Pero dejó bien claro, sin decir directamente, que sería muy, muy malo para mí si me metía en asuntos que no me correspondían. «Tienes hijos que criar, María. Necesitas este trabajo. Sería una lástima si algo comprometiera tu situación aquí». No fue una ira o amenaza explícita, pero entendí perfectamente el mensaje. Salí de esa conversación sabiendo que estaba en una encrucijada. O seguía fingiendo que no sabía nada. O arriesgaba todo para descubrir la verdad. Esa noche no pegué el ojo. Me quedé mirando al techo, pensando en la mujer desesperada, en el muchacho desaparecido, en los ruidos que escuchaba hace años. Pensaba en mis propios hijos, en cómo me sentiría si uno de ellos desapareciera y alguien que pudiera ayudar escogiera quedarse callado por conveniencia. Pero también pensaba en mi situación. Dependía de ese trabajo, de ese sueldo, de esa estabilidad. Si perdía todo, ¿cómo iba a mantener a mis hijos? ¿Cómo iba a empezar de nuevo a los 40 años, sin otras calificaciones, en una ciudad grande y competitiva? Fue un dilema moral que me atormentó por semanas. Durante el día, trataba de actuar normalmente, hacer mi trabajo, cuidar la familia, pero por dentro estaba siendo consumida por la duda, por la culpa, por la sensación de que tal vez estaba siendo cómplice de algo terrible. Muchachas que trabajan en casa de familia, ¿han pasado por un dilema así? Cuando descubren algo malo en la casa de los patrones, pero tienen miedo de hablar porque dependen del trabajo. Es una situación muy pesada y entiendo perfectamente a quien se queda callada por miedo. Déjenme en los comentarios si han pasado por algo parecido, porque esa soledad de cargar un secreto pesado es muy difícil. Los meses siguientes fueron de pura tortura psicológica.
Trataba de mantener la rutina normal, pero estaba siempre alerta, siempre observando, siempre escuchando. Y mientras más ponía atención, más detalles extraños notaba en la dinámica de esa casa. Por ejemplo, don Carlos empezó a recibir visitas muy diferentes del patrón social de la familia. Hombres mal encarados que llegaban en carros con vidrios polarizados. Se quedaban poco tiempo. Entraban por la cochera para no ser vistos desde la calle. Siempre durante el día, cuando doña Elena estaba fuera y los niños en la escuela. Y siempre escuchaba pasos bajando al sótano luego de que llegaran. Y tenía el olor. Nunca había puesto atención antes, pero empecé a percibir que a veces subía del sótano un olor extraño. No era exactamente malo, pero era diferente. Medicinal, pero mezclado con algo orgánico, humano, como olor a sudor, miedo, tensión. Difícil de describir, pero quien ya trabajó cuidando gente enferma o en hospitales, conoce ese olor de la aflicción humana. Los gastos de la casa también empezaron a ponerse extraños. Doña Elena siempre me daba dinero para hacer compras, y yo siempre rendía cuentas rigurosamente. Pero empecé a notar que compraba cantidades enormes de comida, mucha más de la que una familia de 4 personas consumiría. Y no era comida refinada, era comida básica, barata, nutritiva, pero simple. Arroz, frijoles, pan, leche, cosas para alimentar mucha gente sin gastar mucho. Cuando comentaba sobre la cantidad, siempre tenía una explicación. Estaban recibiendo parientes de fuera. Los empleados de la empresa de don Carlos a veces almorzaban ahí. Le gustaba tener stock para emergencias. Pero nunca veía a esos parientes. Nunca veía a todos esos empleados. Y había otra cosa que me llamaba la atención. A veces aparecía ropa sucia en la lavandería que claramente no era de la familia. Ropa de hombre, simple, gastada, a veces con manchas extrañas. Cuando preguntaba, doña Elena decía que don Carlos a veces ayudaba a empleados de la empresa que pasaban por dificultades. Les regalaba ropa vieja suya y que a veces traían su propia ropa para lavar aquí porque no tenían lavadora en casa. Cada explicación por separado tenía sentido, pero todas juntas empezaron a formar un patrón que me dejaba cada vez más inquieta. Era como si hubiera una operación paralela pasando en esa casa. Una realidad escondida que yo solo percibía a través de pistas indirectas. En 2009, mi 4º año en la casa, las cosas empezaron a ponerse más intensas. Don Carlos empezó a viajar más seguido, siempre por trabajo. Se quedaba 1, 2 semanas fuera. Pero lo extraño es que aun con él viajando, el movimiento en el sótano continuaba. ¿Cómo era posible? Si era una cava personal suya, ¿quién estaba moviéndose ahí cuando no estaba? Pregunté a doña Elena sobre esto de forma casual, y me explicó que a veces mandaba técnicos especializados para hacer mantenimiento al sistema de clima, que era muy sensible y necesitaba cuidados constantes. Pero yo conocía a todos los prestadores de servicios que frecuentaban la casa regularmente. Electricista, plomero, jardinero, gente de la alberca. Esos técnicos del sótano nunca los veía llegando o saliendo. Fue entonces que empecé a darme cuenta de que había horarios específicos para el movimiento. Durante las mañanas, cuando yo estaba ocupada con la limpieza pesada y hacía más ruido, escuchaba sonidos viniendo de abajo, siempre entre las 10:30 y mediodía, cuando la casa estaba vacía y yo estaba concentrada en tareas que requerían equipos ruidosos, como aspiradora y pulidora. Y de madrugada también. A veces despertaba con sed o para ir al baño y escuchaba movimiento allá abajo. Pasos, voces ahogadas, sonidos de objetos siendo movidos. Una vez escuché claramente lo que parecía ser llanto, pero cuando puse más atención, paró bruscamente. Empecé a anotar mentalmente esos horarios, tratando de entender el patrón, y descubrí que había una relación entre las llamadas nocturnas que don Carlos recibía y la intensidad de los ruidos al día siguiente.
Era como si recibiera instrucciones o coordinara actividades por teléfono. Y al día siguiente, esas actividades se ejecutaban en el sótano. Una noche, en diciembre de 2009, pasó algo que confirmó definitivamente mis sospechas más terribles. Era víspera de Navidad. La familia había salido para la cena en casa de los papás de doña Elena, y yo estaba sola haciendo los últimos preparativos para el viaje que haría al día siguiente para visitar a mis hijos. Eran como las 11 de la noche, cuando escuché ruido en el jardín. Pensé que sería un gato o algún animal, pero el sonido continuó. Apagué la luz de mi cuarto y fui hasta la ventana. Vi una camioneta oscura estacionada en la entrada lateral de la casa, la misma que daba acceso al sótano. 2 personas estaban descargando algo de la camioneta, algo que parecía ser pesado y necesitaba ser cargado por 2 personas. Me quedé observando, tratando de entender qué estaba pasando. Las personas trabajaban rápidamente, en silencio, como si supieran exactamente qué hacer. Cargaron varias cosas para dentro del sótano. Cajas, bolsas y algo que me dejó con el corazón en la garganta. Lo que parecían ser personas. Personas que no se movían solas, que necesitaban ser cargadas. Me quedé paralizada en la ventana, sin poder procesar completamente lo que estaba viendo. Cuando terminaron, la camioneta salió rápidamente, sin hacer ruido, y la casa volvió al silencio. Pero yo sabía que no había imaginado nada. Había personas siendo traídas a esa casa en medio de la noche. Personas que no podían caminar solas. Al día siguiente, cuando la familia regresó de la cena, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba en pánico. Viajé a ver a mis hijos en Navidad, pero no podía disfrutar ningún momento. Me quedaba pensando en lo que había visto, tratando de encontrar explicaciones que no fueran las más obvias y aterrorizantes. Cuando regresé del viaje, en enero de 2010, la casa parecía diferente. No físicamente, pero había una tensión en el aire que nunca había sentido antes. Doña Elena estaba más nerviosa, don Carlos más serio y controlador. Y los ruidos en el sótano habían cambiado. Eran más constantes, más variados, como si hubiera más actividad allá abajo. Fue en esa época que empecé a poner atención en las conversaciones telefónicas de don Carlos con más intensidad, siempre que era posible, cuando estaba limpiando cerca del escritorio o pasando por el pasillo, trataba de captar algo, y lo que escuché me dejó aún más aterrada. Hablaba sobre mercancía, entrega, pago, renovación de stock. Hablaba sobre números. Llegaron 5 ayer, 2 ya no están en condiciones. Necesita reponer pronto. Hablaba como si estuviera manejando un negocio, pero un negocio que involucraba personas, no objetos. Y tenía las llamadas médicas. Yo las reconocía, porque a veces hablaba sobre procedimientos, anestesia, tiempo de recuperación. Una vez lo escuché decir: ¿el doctor puede venir el jueves? Hay 3 casos esperando y si se tarda mucho, van a perder valor. En ese momento, una posibilidad aún más terrible empezó a formarse en mi mente. No era solo trabajo esclavo. Era algo peor, mucho peor. En marzo de 2010, pasó algo que casi me hizo salir corriendo de la casa ese mismo día. Era una tarde de sábado. Don Carlos había viajado. Doña Elena estaba en el club con las amigas, Pedro en una fiesta y Ana en casa de una compañera. Yo estaba sola, aprovechando para hacer una limpieza más pesada en las recámaras. Estaba aspirando el cuarto de la pareja cuando escuché un grito. No era un grito normal, de susto o molestia. Era un grito de agonía, de desesperación absoluta que vino claramente del sótano. Paré la aspiradora inmediatamente y me quedé poniendo atención. Silencio. Entonces otro grito más ahogado, como si alguien le hubiera puesto la mano en la boca a la persona. Mi sangre se heló. Dejé todo y fui hasta la cocina. Agarré un cuchillo grande, no sé ni por qué, solo por instinto de protección. Me quedé parada en medio de la casa, escuchando, esperando. Los gritos pararon, pero escuchaba voces,
varias voces viniendo de debajo de la casa. Fue cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida hasta ese momento. Fui hasta la puerta que daba acceso al sótano. Pegué el oído en la madera y pude escuchar mejor. Eran por lo menos 3 voces diferentes. Todas masculinas, hablando en tono bajo, pero urgente. Y había otras voces también, más débiles, como gemidos o súplicas ahogadas. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Siempre había estado cerrada con llave. Nunca había tratado antes, pero ahora necesitaba saber qué estaba pasando ahí abajo. Recordé que don Carlos siempre guardaba llaves extras en un cajón del escritorio. Fui hasta ahí. Busqué y encontré un llavero con varias llaves pequeñas. Regresé a la puerta del sótano con las manos temblando. Probé una llave. No sirvió. Probé otra. Tampoco. En el tercer intento, escuché el clic de la cerradura abriéndose. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Abrí la puerta muy despacio. Solo una rajita. Vi una escalera de madera bajando a un ambiente iluminado. Las voces se hicieron más claras. Pude escuchar a un hombre diciendo: «Este de aquí ya no va a servir. Ya está muy débil. Vamos a tener que acelerar el proceso». Otro respondió: «¿Y los otros 2 que llegaron ayer? Esos todavía dan para algunos meses más, pero tenemos que cuidar la infección». Bajé apenas los primeros escalones, lo suficiente para poder ver el ambiente allá abajo. Y lo que vi cambió mi vida para siempre. El sótano era mucho más grande de lo que imaginaba. Se extendía por debajo de casi toda la casa. Estaba dividido en varias secciones por divisiones improvisadas. En un área había lo que parecía ser una pequeña enfermería con camillas, equipos médicos, medicinas. En otra sección había varias personas acostadas en colchones en el piso. La mayoría hombres jóvenes, algunos claramente enfermos o heridos. Y había también un área que parecía ser un taller o laboratorio, con mesas, computadoras, impresoras, materiales que no podía identificar bien. Por lo menos 6 personas trabajaban ahí, todas con ropa simple, apariencia de quien no veía sol hace mucho tiempo. Pero lo que más me impactó fueron las condiciones de las personas. Flacas, pálidas, algunas con curaciones, otras con marcas por el cuerpo. Se movían despacio, como si estuvieran sedadas o muy debilitadas. Y había una atmósfera de miedo palpable en el ambiente. Vi 3 hombres que claramente no eran prisioneros. Estaban bien vestidos, bien alimentados, andaban libremente, daban órdenes. Uno de ellos, un tipo bajo y gordo, hablaba con una de las personas acamadas. «Tienes una semana más para recuperarte. Si no mejoras, vamos a tener que ir al plan B». Fue cuando lo vi a él. Juan, el muchacho que la mujer desesperada había venido a buscar 2 años antes. Moreno, chaparro, con una cicatriz pequeña en la frente. Estaba en una de las camillas de la enfermería, muy flaco, con una curación grande en el lado derecho del abdomen. Vivo, pero claramente muy debilitado. En ese momento todo se acomodó en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Esas personas no estaban ahí trabajando voluntariamente, eran prisioneros. Y no estaban siendo usadas apenas para trabajo forzado. Estaban siendo usadas como fuente de órganos. La curación en el abdomen de Juan, las conversaciones sobre procedimientos médicos, los comentarios sobre perder valor si se tardaba mucho. Estaban vendiendo órganos humanos. Mantenían a esas personas vivas, en condiciones precarias, pero controladas, y les iban quitando órganos conforme aparecían compradores. Sentí una náusea violenta subir por la garganta. Tuve que agarrarme del pasamanos de la escalera para no caerme. Estaba presenciando algo que superaba mis peores pesadillas. Durante 5 años había vivido encima de un verdadero infierno, donde personas eran mantenidas como ganado para la extracción de órganos. Uno de los hombres empezó a moverse en mi dirección. Subí los escalones lo más silenciosamente posible. Cerré la puerta. La cerré con llave otra vez
y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. Me senté en la cama y me desplomé a llorar. Lloré de horror por lo que había visto. Lloré de culpa por haber tardado tanto en descubrir. Lloré de desesperación por no saber qué hacer. ¿Cómo había podido vivir 5 años en esa casa sin darme cuenta de que había personas sufriendo horrores justo debajo de mis pies? Gente, esta es la parte más difícil de mi historia. Descubrir que había sido, aún sin saber, cómplice de algo tan monstruoso. ¿Cuántas de ustedes se han sentido culpables por algo terrible que pasó sin que se dieran cuenta? Es un peso que no le deseo a nadie. Déjenme en los comentarios si han pasado por alguna situación donde descubrieron algo impactante sobre personas con las que convivían. Necesito saber que no estoy sola en este dolor. Pasé el resto de ese sábado en estado de shock. No podía hacer nada. No podía pensar bien. Me quedaba imaginando cuántas personas ya habían pasado por ese sótano. ¿Cuántas habían muerto ahí? ¿Cuántas familias estaban buscando parientes desaparecidos que estaban justo debajo de la casa donde yo vivía? Cuando la familia regresó el domingo, tuve que hacer el mayor esfuerzo de mi vida para actuar normalmente. Preparé la cena, serví la mesa, platiqué sobre trivialidades, sonreí cuando era necesario, pero por dentro estaba destruida, tratando de decidir qué hacer con el conocimiento terrible que ahora cargaba. Durante la semana siguiente, observé a la familia con otros ojos. Doña Elena, que siempre admiré por su elegancia y educación, ahora la veía como una persona que sabía que había personas siendo torturadas en el sótano de su casa, y no le importaba. Don Carlos, que siempre respeté como un hombre trabajador y honesto, ahora sabía que era un monstruo. ¿Y los niños? Pedro y Ana, ¿eran inocentes o sabían algo? Pedro ya tenía 21 años, estaba en la universidad, era inteligente. ¿Cómo podía no sospechar nada? Ana tenía 17, todavía estaba en el colegio, pero también era lista. ¿Realmente no sabían nada o fingían no saber? Empecé a probar sutilmente. Hacía comentarios sobre ruidos extraños. Preguntaba si nunca escuchaban nada diferente en la casa. Pedro siempre respondía que no, que la casa era silenciosa, que a veces escuchaba el sistema de clima funcionando. Ana a veces hacía una cara extraña, como si quisiera decir algo, pero siempre cambiaba de tema. 2 semanas después de mi descubrimiento, llegó a nuestra calle un equipo de obras para remodelar la casa vecina. Era una obra ruidosa que empezaba temprano e iba hasta tarde. Y fue durante ese periodo que noté algo interesante. Los ruidos en el sótano prácticamente pararon. Era obvio por qué. Con tanto ruido externo, sería imposible mantener personas prisioneras sin riesgo de ser escuchadas por los obreros de la obra. La operación había sido temporalmente suspendida o transferida a otro lugar. Fue entonces que tomé una decisión. Iba a tratar de juntar pruebas. Iba a documentar todo lo que pudiera para cuando llegara el momento de denunciar tener evidencias concretas. Empecé a anotar todo. Horarios de movimiento, descripción de visitantes extraños, conversaciones telefónicas que podía escuchar, cualquier cosa que pudiera ser útil. Y empecé a buscar oportunidades para bajar nuevamente al sótano. Sabía que era arriesgadísimo, pero necesitaba más información. Necesitaba entender la extensión de esa operación, cuántas personas estaban involucradas, cómo funcionaba el esquema. La oportunidad surgió 3 semanas después. Don Carlos había viajado a la Ciudad de México. Doña Elena iba a aprovechar para visitar a su mamá en Puebla. Pedro estaba de vacaciones en Estados Unidos con amigos. Ana y yo nos quedaríamos solas en la casa por 6 días. El plan era arriesgadísimo, pero simple. La primera noche íbamos a bajar al sótano, liberar a quien pudiéramos, llevarlos a un lugar seguro y solo entonces llamar a la policía. Ana conocía a un abogado de derechos humanos que tenía un refugio discreto para víctimas de tráfico humano. El lunes, 13 de diciembre de 2010, sus papás viajaron. Pasamos todo el día nerviosas,
revisando cada detalle del plan, preparándonos psicológicamente para lo que íbamos a enfrentar. A las 11 de la noche, cuando teníamos la certeza de que no había más nadie en la calle y los vecinos estaban durmiendo, bajamos al sótano por última vez como personas que vivían en esa casa. Lo que encontramos allá abajo fue aún peor que las veces anteriores. Había 9 personas en condiciones terribles. Algunas tan debilitadas que apenas podían moverse, otras en postoperatorio de cirugías recientes. Roberto, el hombre que me había pedido ayuda, estaba en una camilla, muy pálido, con curaciones en el abdomen. Le habían quitado parte del hígado. Juan, el muchacho que su hermana buscaba hace 3 años, todavía estaba ahí, ahora con 22 años, pero pareciendo tener 40 debido al sufrimiento. Cuando me vio, empezó a llorar. Dijo que hacía mucho tiempo no veía una cara conocida, que ya había perdido la esperanza de salir de ahí. Había también 2 mujeres, una de como 25 años y otra mayor, como de 40. La más joven había sido secuestrada cuando salía de la universidad. La mayor era madre de familia. Había sido llevada cuando iba a recoger al hijo a la escuela. Ambas habían perdido órganos y estaban siendo preparadas para nuevos procedimientos. Había un adolescente que no debía tener más de 17 años. Hijo de inmigrantes guatemaltecos, le habían prometido trabajo en una fábrica y terminó en ese infierno. Estaba ahí hace 1 año, pero todavía no había pasado por cirugía, porque los médicos dijeron que necesitaba engordar más para que los órganos quedaran en mejor estado. Y había 4 hombres adultos, todos trabajadores de construcción, que habían sido atraídos con promesas de empleo bien pagado. Todos ya habían perdido por lo menos un órgano, algunos más de uno. Ana tuvo que mostrar una identificación que el abogado amigo suyo le había dado para que creyeran que estábamos ahí para ayudar. Estaban tan traumatizados, tan acostumbrados al sufrimiento, que no podían creer que alguien había venido a salvarlos. El estado físico de ellos era impactante. Desnutridos, con señales de golpes, cicatrices de cirugías mal hechas, infecciones, problemas psicológicos evidentes. Algunos hablaban solos, otros se quedaban en silencio absoluto, mirando al vacío. Pero lo peor eran las historias que contaron. Hablaron de personas que llegaron ahí y nunca más fueron vistas. Hablaron de cirugías realizadas sin anestesia adecuada como forma de castigo. Hablaron de médicos que trataban a seres humanos como piezas de un carro, discutiendo enfrente de ellos cuál órgano sería quitado la próxima vez. Una de las mujeres me contó que había presenciado la muerte de por lo menos 20 personas durante el tiempo que estaba ahí, que los cuerpos eran sacados durante la madrugada y nunca más se hablaba de ellos. Que ella sobrevivió porque tenía un tipo de sangre raro que era muy buscado por los compradores. Logramos sacar 7 personas del sótano esa noche. 2 estaban muy debilitadas para moverse y necesitarían ambulancia. Ana llamó al abogado, que llegó con un equipo médico y trabajadores sociales en menos de 1 hora. Fue cuando descubrimos que ya existía una investigación en curso sobre tráfico de órganos en la región, pero la policía no había logrado localizar dónde funcionaban las operaciones. Nuestra denuncia y las pruebas que habíamos recolectado eran exactamente lo que faltaba para cerrar el cerco. El abogado llamó directamente al delegado, que movilizó una fuerza especial inmediatamente. En menos de 6 horas, toda la red fue desmantelada. Don Carlos y doña Elena fueron arrestados en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando trataban de abordar hacia Paraguay con pasaportes falsos. Fueron encontradas otras 4 casas con operaciones similares. En total, 47 personas fueron rescatadas, siendo que 12 estaban en estado crítico y necesitaron internación inmediata. Otras decenas, desafortunadamente, no tuvieron la misma suerte. Estimaron que más de 150 personas murieron a lo largo de los 6 años que la red funcionó. El juicio fue un caso que ganó repercusión nacional. Tuve que testificar, contar todo lo que había visto y vivido durante esos 5 años.
Fue difícil revivir todo enfrente de jueces, fiscales, abogados, periodistas, pero era necesario para que se hiciera justicia. Ana también testificó contra sus propios papás, demostrando una valentía que admiro hasta hoy. Sabía que su decisión destruiría su familia, que perdería la vida que conocía, pero escogió hacer lo correcto, aún sabiendo el precio que pagaría. Don Carlos fue condenado a 58 años de prisión por trabajo esclavo, tráfico de órganos, homicidio calificado, formación de banda y lavado de dinero. Doña Elena recibió 45 años por las mismas acusaciones. 16 otras personas involucradas en la red también fueron condenadas, incluyendo 3 médicos que realizaban las cirugías. Pedro, el hijo mayor, tuvo una crisis nerviosa cuando supo todo. Pasó meses en tratamiento psicológico, genuinamente impactado con el descubrimiento de que sus papás eran monstruos. Él realmente no sabía nada. Estaba enfocado en la universidad y en su propia vida. Ana, a los 18 años, se vio huérfana con papás vivos, pero presos. Heredó los bienes de la familia, pero decidió donar todo a ONGs que trabajan con víctimas de tráfico humano. Se cambió a otro estado, cambió de nombre, consiguió una beca de estudios y se graduó en Derecho, especializándose en derechos humanos. Y yo, obviamente, perdí mi trabajo, mi casa, mi estabilidad. Pasé meses siendo investigada para tener la certeza de que realmente no sabía nada. Recibí amenazas de miembros de la organización que no fueron arrestados. Tuve que cambiarme varias veces, empezar de cero. Pero también recibí algo que no esperaba: el reconocimiento y la gratitud de las personas que ayudé a salvar. Roberto, el hombre que me pidió ayuda en el sótano, se recuperó y hoy trabaja en una ONG que combate el trabajo esclavo. Me considera su hermana. Dice que soy la persona que le devolvió la vida. Juan, ese muchacho que su hermana buscaba desesperadamente, finalmente pudo reencontrarse con la familia. Pasó por un largo proceso de recuperación física y psicológica, pero hoy está bien, casado, con hijos. Siempre me manda tarjetas en mi cumpleaños, agradeciendo por haber sido salvado. La joven que iba a tener más órganos quitados se graduó en medicina y hoy trabaja en trasplantes legales, ayudando a personas que realmente necesitan órganos a través del sistema oficial. Siempre dice que quería transformar su experiencia terrible en algo que pudiera ayudar a otras personas. La madre de familia que fue secuestrada logró reunirse con los hijos, que habían quedado con parientes durante el periodo que estuvo desaparecida. Fue un proceso difícil de readaptación, pero con apoyo psicológico y mucho amor, la familia logró reconstruirse. El adolescente guatemalteco logró regularizar su situación en el país y hoy estudia ingeniería con beca completa. Siempre dice que quiere construir casas para personas pobres, para que nadie más tenga que vivir en situación de vulnerabilidad que facilite este tipo de crimen. De los 9 que encontramos en el sótano esa noche, 7 sobrevivieron y lograron reconstruir sus vidas. 2. Desafortunadamente, no resistieron las complicaciones médicas resultado de los procedimientos que sufrieron, pero por lo menos murieron en libertad, en hospitales, rodeados de cuidados médicos adecuados y del cariño de personas que se preocupaban por ellos. Hoy, 13 años después, trabajo en una ONG que Ana fundó para combatir el tráfico de personas. Uso mi experiencia para entrenar a otras trabajadoras domésticas a identificar señales de actividades sospechosas en las casas donde trabajan. Es impresionante cuántas empleadas ya me han buscado contando que vieron cosas extrañas. Escucharon ruidos sospechosos, presenciaron movimientos que no tenían sentido. Muchas tienen miedo de hablar, de perder el trabajo, de no ser creídas, de sufrir represalias. Pero siempre digo, nuestra conciencia vale más que cualquier sueldo. Mejor perder el trabajo que ser cómplice de una atrocidad. Ustedes que trabajan en casas de familia, manténganse atentas a señales extrañas. Movimiento sospechoso en horarios poco comunes. Personas desconocidas entrando y saliendo sin explicación. Ruidos que no tienen sentido.
olores extraños, compras de comida o medicinas en cantidad excesiva, conversaciones telefónicas misteriosas sobre mercancía o entrega. Si ven algo sospechoso, no tengan miedo de investigar discretamente. Anoten detalles, fotografíen si es posible, busquen ayuda. Existen canales seguros para denunciar. Existen personas preparadas para ayudar. Existen leyes que protegen a quien denuncia este tipo de crimen. Y para las familias que nos contratan, acuérdense, nosotras vemos todo. Estamos dentro de sus casas, conocemos sus rutinas, sus hábitos, sus secretos. Si están haciendo algo malo, algún día va a aparecer una empleada valiente para denunciar. El crimen se puede esconder por un tiempo, puede usar dinero e influencia para comprar silencio, pero la verdad siempre sale a la luz. Y cuando sale, no hay poder que la detenga, no hay excusa que la justifique. El caso de la familia Mendoza se volvió documental. Fue tema de libros. Hasta película hicieron sobre nuestra historia. Pero para mí lo más importante no es la fama o el reconocimiento. Es saber que otras personas fueron salvadas porque tuvimos valor de hablar. Recibo cartas de familias que reencontraron parientes desaparecidos gracias a las investigaciones que nuestro caso desencadenó. Recibo mensajes de empleadas que denunciaron situaciones sospechosas y ayudaron a desmantelar otras operaciones criminales. Recibo llamadas de víctimas que lograron escapar y reconstruir sus vidas. Cada una de esas historias me da fuerzas para continuar. Me recuerda que esos años de sufrimiento silencioso no fueron en vano, que nuestra valentía salvó vidas e inspiró a otras personas a no quedarse calladas ante la injusticia. Ana hoy es fiscal especializada en tráfico humano. Usa su experiencia personal para entender mejor a las víctimas y para ser más eficiente en la investigación de estos crímenes. Mantenemos contacto regular. Somos como madre e hija, unidas para siempre por esa experiencia terrible que vivimos juntas. Pedro logró superar el trauma, se graduó en psicología y trabaja ayudando a familiares de criminales a lidiar con el descubrimiento de que personas que amaban cometieron crímenes terribles. Entiende como pocos lo que significa descubrir que tus papás no son quienes pensabas que eran. Don Carlos murió en la prisión en 2018, víctima de un infarto. Doña Elena todavía está presa. Debe salir apenas en 2035, cuando tenga más de 80 años. A veces me pregunto si sienten remordimiento, si logran dormir por las noches recordando a las personas que torturaron y mataron. Pero entonces, recuerdo que monstruos así probablemente no sienten remordimiento ninguno. La casa donde trabajé por 5 años fue demolida. El terreno se volvió un pequeño parque público con una placa discreta que honra a las víctimas de tráfico prehumano. A veces voy ahí, me siento en una banca, miro hacia el lugar donde quedaba el sótano y agradezco por haber tenido valor de hacer lo correcto. No fue fácil, costó caro. Perdí mi estabilidad financiera. Tuve que empezar de cero a los 45 años. Pasé por momentos de depresión y ansiedad severa, pero salvamos vidas. Devolvimos personas a sus familias. Impedimos que otras víctimas sufrieran el mismo destino. Para quien está viendo y se identifica con alguna parte de esta historia, quiero que sepan, no están solos. Existe toda una red de personas dispuestas a ayudar, a acoger, a proteger a quien tiene valor de denunciar injusticias. La verdad libera, mis queridos. Puede ser dolorosa, puede costar caro, puede destruir la vida que conocen, pero siempre libera. Y al final, la paz de conciencia de haber hecho lo correcto vale más que cualquier comodidad construida sobre el sufrimiento ajeno. Si llegaron hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en esta jornada dolorosa, pero necesaria. Sé que esta historia puede ser difícil de escuchar, especialmente para quien trabaja en casas de familia y puede estar cuestionándose sobre cosas extrañas que ven el día a día. No conté esta historia para asustar a nadie o crear paranoia. La mayoría de las familias que contratan empleadas domésticas son personas honestas, trabajadoras, que nos tratan con respeto.
Pero la conté para alertar que existen monstruos disfrazados de personas normales y que a veces somos las únicas testigos de los crímenes que cometen. Nuestra posición como trabajadoras domésticas nos da un acceso único a la intimidad de las familias. Vemos lo que pasa cuando las puertas se cierran, cuando las visitas se van, cuando piensan que nadie está poniendo atención. Esa responsabilidad es pesada, pero es también un poder que podemos usar para proteger inocentes. Para todas las empleadas, trabajadoras del hogar, cuidadoras que me están viendo, déjenme en los comentarios si ya vieron algo sospechoso, si ya tuvieron esa sensación de que algo no estaba bien en la casa donde trabajaban. Vamos a crear una red de apoyo, donde una pueda ayudar a la otra a identificar situaciones peligrosas. Y si alguien está pasando por una situación sospechosa ahora, no tengan miedo de buscar ayuda. Existen ONGs especializadas, delegaciones preparadas para este tipo de denuncia, canales seguros donde pueden reportar sus sospechas sin exponerse al riesgo. Acuérdense, mejor equivocarse denunciando algo que no era crimen que quedarse callada mientras personas sufren. La policía está preparada para investigar, para separar lo que es sospecha real de lo que es malentendido. Nuestra función es alertar, no investigar solas. Quiero también dejar un mensaje para las familias que nos ven y que emplean trabajadoras domésticas. Nosotras no somos invisibles. Vemos, escuchamos, percibimos. Trátennos con respeto, no apenas porque es correcto, sino porque somos testigos de la vida de ustedes. Si tienen secretos, si hacen cosas que no quieren que nadie sepa, acuérdense de que siempre hay alguien limpiando la casa, organizando los cuartos, pasando cerca de las conversaciones telefónicas. Y si esa persona es valiente como yo fui, sus secretos pueden salir a la luz. Para los jóvenes que están viendo, especialmente hijos de familias acomodadas, pongan atención en lo que pasa en sus casas. Si los papás actúan de forma extraña, si hay movimiento sospechoso, si escuchan cosas que no tienen sentido, no tengan miedo de cuestionar. Ana tenía apenas 18 años cuando encontró valor para denunciar a sus propios papás. La edad no es excusa para ser cómplice del crimen. Recibimos muchos mensajes de personas preguntando si vale la pena correr riesgos para hacer lo correcto. Mi respuesta es siempre la misma. Vale, siempre vale. Pueden quitarnos el trabajo, nuestra seguridad financiera, nuestra estabilidad, pero no pueden quitar nuestra conciencia limpia, nuestra dignidad, nuestro sueño tranquilo. Hoy, a los 55 años, cuando me acuesto por la noche, sé que puedo dormir en paz. Sé que hice todo lo que estaba a mi alcance para proteger personas inocentes. Sé que cuando llegue mi hora de partir de este mundo, podré mirar a los ojos de Dios sin vergüenza. Esto no significa que no tengo arrepentimientos. Me arrepiento de haber tardado tanto en actuar. Me arrepiento de no haber puesto atención en las señales más temprano. Me arrepiento de las personas que sufrieron mientras yo fingía no ver. Pero no me arrepiento de haber abierto esa puerta del sótano. No me arrepiento de haber perdido todo para salvar esas vidas. Para quien está en duda sobre denunciar algo sospechoso, dejo algunas preguntas que me hago siempre. Si fuera su hijo, su hermano, su papá prisionero en ese sótano, ¿les gustaría que alguien tuviera valor de denunciar? Si ustedes desaparecieran, ¿les gustaría que alguien tratara de encontrarlos? Las respuestas a esas preguntas siempre me dan fuerzas para seguir luchando, para seguir alertando a personas, para seguir contando mi historia, aun cuando es doloroso revivir esos momentos. Nuestra ONG hoy atiende cientos de casos por año. Víctimas de tráfico humano, trabajo esclavo, explotación sexual, tráfico de órganos. Cada caso que logramos resolver, cada persona que logramos sacar de una situación de sufrimiento, es una victoria que justifica todo el trabajo. Tenemos alianzas con delegaciones especializadas, con la Fiscalía General, con organizaciones internacionales de combate al tráfico humano. Tenemos una red de abogados voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales, médicos que donan parte de su tiempo para ayudar víctimas.
Y tenemos, principalmente, una red de personas valientes que no se quedan calladas cuando ven injusticia. Empleadas domésticas que denuncian patrones criminales. Vecinos que alertan sobre movimiento sospechoso. Comerciantes que notifican cuando alguien compra materiales extraños. Profesionales de salud que identifican señales de violencia. Cada persona que decide romper el silencio hace la diferencia. Cada denuncia, aunque parezca pequeña, puede ser la pieza que faltaba para desmantelar una organización criminal entera. Si les gustó mi historia y piensan que puede ayudar a otras personas, por favor, compártanla. Dejen su like, suscríbanse al canal, comenten sus experiencias. Mientras más gente sepa que estas cosas pasan, más personas estarán atentas, más víctimas podrán ser salvadas. Y no se olviden de entrar a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en la descripción del video. Ahí compartimos historias de otras personas valientes, tips de cómo identificar situaciones sospechosas, información sobre canales de denuncia y mucho apoyo emocional para quien está pasando por situaciones difíciles. En el grupo van a encontrar otras empleadas que pasaron por experiencias similares, que entendieron el peso de descubrir secretos terribles, que saben qué tan difícil es decidir entre seguridad personal y hacer lo correcto. Es una familia de guerreras que se apoyan mutuamente. Quiero terminar dejando un mensaje especial para cualquier persona que pueda estar siendo mantenida en cautiverio y que por algún milagro logre ver este video. No pierdan la esperanza. Existen personas buscándolos. Existen personas dispuestas a ayudar. Existen personas que no se van a dar por vencidas hasta encontrarlos. Si logran de alguna forma mandar una señal, dejar una pista, hacer cualquier cosa que pueda llamar la atención hacia su situación, háganlo. Una vecina atenta, una empleada valiente, un repartidor observador puede ser su salvación. Y para las familias de personas desaparecidas que puedan estar viendo, no se den por vencidas nunca. Sigan buscando, sigan denunciando, sigan presionando a las autoridades. Su persistencia puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de quien aman. Mi historia prueba que hasta en los lugares más improbables, hasta en las situaciones más desesperantes, puede aparecer alguien dispuesto a ayudar. Ana estaba dentro de la propia familia criminal. Yo estaba trabajando en la casa hace 5 años, pero cuando llegó el momento, encontramos valor para hacer lo correcto. Nunca saben de dónde puede venir la ayuda. Por eso es importante no perder la esperanza, no darse por vencidos en la lucha, no aceptar que la injusticia sea normal. México todavía tiene mucho trabajo esclavo, mucho tráfico humano, mucho tráfico de órganos. Son crímenes que pasan en las sombras, lejos de los ojos de la sociedad, protegidos por el silencio de quien podría denunciar, pero escoge no involucrarse. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. No necesita ser héroe. No necesita poner la vida en riesgo. Basta tener valor de hablar, de denunciar, de no fingir que no vio. Basta escoger proteger inocentes en vez de proteger criminales. Termino aquí mi historia, mis queridos. Una historia que empezó con una empleada doméstica tratando de hacer su trabajo bien, y terminó con decenas de vidas salvadas y una red criminal desmantelada. Si esta historia los tocó de alguna forma, si les abrió los ojos para realidades que tal vez no conocían, si plantó una semilla de valor en sus corazones, entonces mi misión está cumplida. Gracias por acompañarme en esta jornada. Gracias por tener la paciencia de escuchar una historia larga y dolorosa. Gracias por formar parte de mi familia virtual, de esta red de personas que creen que la verdad siempre vale la pena. Nos vemos en el próximo video, donde voy a contar más historias de superación, más casos de personas valientes que escogieron hacer lo correcto, aun cuando costó caro. Hasta entonces, quédense con Dios. Mantengan los ojos abiertos para las injusticias alrededor de ustedes. Y acuérdense siempre, tienen más poder para cambiar el mundo de lo que imaginan. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes y que Dios bendiga a todas las trabajadoras domésticas que están viendo.
a todas las personas valientes que no se quedan calladas ante el crimen, y a todas las víctimas que todavía están sufriendo, pero que un día serán liberadas. La verdad libera, mis queridos, siempre libera. Hasta el próximo encuentro.